Pixar nos mostró la vida secreta de los juguetes, los monstruos, los peces, los autos y en Intensamente, la de nuestras emociones. Una vibrante epopeya dentro de la mente de una niña con un alto nivel de detalle, complejidad y autenticidad. Igual de detallada, compleja y auténtica fue su realización. Este video está hecho gracias a nuestro curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para obtener un 20% de descuento. Intensamente surge de la faceta más íntima y familiar de su creador, Pete Docter. Nacido en 1968, Peter Hans Docter era un niño introvertido de Minnesota, que prefería jugar en el arroyo cercano de su casa, fantaseando con ser Indiana Jones y recreando escenas de sus películas favoritas. Este comportamiento no lo hizo muy popular en la escuela, debía soportar los maltratos de los matones de turno, pero pudo sobrevivir gracias a su imaginación. Con una cámara casera hizo sus propios dibujos animados. Para él era una forma de jugar a ser Dios. Al crecer, los juegos devinieron en una actividad profesional. Primero ingresó al Instituto de Artes de California, cuna de grandes animadores. Por su gran desempeño captó la atención de sus profesores y de Pixar. Era 1990 y la compañía estaba sobresaliendo con sus cortos de animación digital. Docter fue contratado y al poco tiempo participó en el desarrollo de Toy Story, el primer largometraje animado digitalmente. Así, Docter pasó a integrar los equipos de más películas de Pixar y llegó su oportunidad de dirigir. Su ópera prima fue Monsters, Inc. y le siguió Up. En estos films da muestras de sus preocupaciones por héroes improbables, al estilo de todos los de la empresa, pero con un agregado. La vida de estos personajes cambia mediante la presencia de un niño. Pero no todo era trabajo en la vida de Docter. En 1992 se casó con Amanda, el gran amor de su juventud, y ambos tuvieron 2 hijos, Nicholas y Elizabeth. Docter se las arregló para disfrutar de ambos. Desarrolló un amor especial por Ellie. Notaba que era una niña fresca, curiosa y alegre. Incluso la tuvo en cuenta para sus películas, ya que hizo la voz de Ellie Friedrichsen, la esposa del protagonista de Up cuando es una niña. Cuando Ellie cumplió los 11 años, Docter advirtió que su carácter ya no era el mismo. Las bromas y las risas fueron quedando atrás. Ni siquiera sonreía, se volvió muy reservada. El padre entendió que había entrado en la pubertad, pero no podía dejar de sentirse perplejo. Se preguntó qué estaría pasando por su cabeza. Como su imaginación jamás dejaba de estar activa, de aquellos interrogantes emergió una idea. Su máxima era buscar la experiencia humana real, y había dado con el germen de una nueva película. Docter corrió a contarle su propuesta a las autoridades de Pixar. No fue sencillo. Si bien la empresa alentaba los riesgos creativos, aquello sonaba demasiado intelectual. Podría atraer a los adultos, pero no a los niños. Pero había un buen antecedente con Wall-E, que durante la primera mitad carece de diálogos. En octubre de 2009, Docter obtuvo la aprobación para hacer Intensamente. El director sabía que lo esperaba un proyecto arduo, y debía rodearse de un equipo tan comprometido y talentoso como él. Primero acudió a Ronnie Del Carmen, el desarrollador de historias con el que había trabajado en Up y veterano de Pixar. Le ofreció trabajar juntos en el argumento, pero también algo más. Quiso que fuera su codirector. Para Del Carmen fue una sorpresa, ya que nunca había ocupado ese cargo en una película. Solo había realizado el corto Doug's Special Mission, pero se contagió del entusiasmo de Docter y aceptó gustoso. Entre ambos le dieron forma al esqueleto del film. Estaría centrado en Riley Anderson, una niña sana y feliz de 11 años. Cuando sus padres se mudan de Minnesota a San Francisco, debe dejar atrás a sus amigos, su escuela, su infancia. Ahora tiene que sumergirse en una nueva etapa de su vida. No será fácil, ni para ella ni para las distintas emociones que operan en su interior. Los conflictos entre ellas repercuten en Riley, pero todos terminarán aprendiendo valiosas lecciones. Docter y Del Carmen no olvidaban que sería una película entretenida y graciosa, pero creyeron necesario darle verosimilitud. Los cambios en Ellie y las experiencias personales de los directores no serían suficientes. Entonces recurrieron a profesionales de la psicología y la neurociencia, entre ellos Paul Ekman, psicólogo y pionero en el estudio de las emociones y su relación con las conexiones faciales. Otra pieza fundamental fue Dacher Keltner, profesional de psicología en la Universidad de California. Ambos contribuyeron a la hora de definir cómo las emociones afectan a los pensamientos y la interacción con otras personas. También destacaron la importancia de la tristeza durante las etapas de duelo y transición. En base al asesoramiento, Docter y Del Carmen redactaron los primeros borradores. Al principio, la cantidad de emociones de Riley ascendía a 27. Los directores comprendieron que eran demasiadas. Debían elegir menos y más concretas, más funcionales a la trama. Una vez más, la clave llegó por el lado de Ekman. Sugirió sorpresa, felicidad, miedo, ira, tristeza, disgusto y desprecio. A Docter le gustó más, pero notó que era preciso pulirlas. Felicidad pasó a llamarse alegría. También eliminó sorpresa y desprecio por parecerse a las otras. Así estableció un grupo de 5 emociones: alegría, tristeza, ira, miedo y disgusto.
Luego de esbozar las bases de la historia, Docter se abocó al guión. Aquí también compartió la tarea. Su primer socio fue Michael Arndt, del equipo creativo senior de Pixar. Incluso había sido nominado al Oscar por Toy Story 3. Le encantó la pasión de Docter y el sacrificio de crear un universo dentro de una niña, con sus propias reglas y su lógica. Trabajó en el proyecto durante gran parte de 2010, pero lo abandonó a principios del año siguiente, por motivos nunca aclarados. Supuso que Pixar haría cambios en su material y no se equivocó. Aún así, fue reconocido por sus contribuciones. Tras el alejamiento de Arndt, Docter reclutó a otros guionistas. Llamó a Meg LeFauve, que había empezado su carrera en Egg Pictures, la compañía de Jodie Foster. LeFauve le aportó una perspectiva femenina indispensable para Riley y alegría. Luego se sumó Josh Cooley, que venía trabajando en Pixar como artista de storyboards. Nunca había participado en la etapa de escritura, pero a Docter le gustaba su inventiva. Aunque había guionistas activos, el director también alentó sugerencias de todo el personal de Pixar. Las opiniones más útiles llegaban por el lado del plantel femenino, que componía la mitad del equipo técnico. Todas se identificaron de inmediato con Riley. En base a sus observaciones, Docter y Del Carmen afinaron otro aspecto esencial, el sexo de las emociones. Originalmente pensaron que todas fueran mujeres, pero se dieron cuenta de que habría más contraste y humor incorporando figuras masculinas. No quedaban dudas de que Alegría sería una chica, porque tendría más afinidad con una niña, y había un elemento crucial. Riley sería el escenario de la película, ya que el protagónico recayó en Alegría. Ella debe viajar por la mente de la niña cuando se pierde en la memoria a largo plazo. Inicialmente la acompaña temor, aunque el equipo comprendió que hacía mejor pareja-despareja con tristeza. Y además, esta emoción tendría una importancia decisiva en el final. A su vez, Docter añadió a Bing Bong, el amigo imaginario de Riley. Tiene una breve pero determinante participación para simbolizar el paso de una etapa a otra de la vida. Se consideró juntar más amigos imaginarios, pero el director descartó esos y otros personajes que desviaran el hilo principal. Y faltaba definir el mundo interior de Riley. Para empezar, el comando central donde las 5 emociones pueden controlar a la pequeña. Docter quería que la sede fuera la mente, pero no el cerebro. Así evitarían mostrar partes de la anatomía. Asimismo, los directores eran conscientes de que no partían de ideas preconcebidas de cómo era la mente de una niña. Sin ignorar la orientación de los psicólogos, la libertad era absoluta. A Docter le interesaba más la caricatura y la abstracción que la realidad. Mientras el guión cobraba forma, Docter supervisó el diseño de los personajes. Una de las preguntas que surgieron fue cómo lucirían las emociones. La solución vino de pensar en objetos que remitieran a cada una de ellas. Para Alegría se inspiraron en una estrella. Ira hace pensar en un ladrillo. Tristeza se basa en una lágrima. Desagrado parte de un brócoli y temor es como una llaga. Con respecto al mundo en el que habitan, la influencia llegó por el lado de los musicales de Broadway de los años 50, desbordante de colores y fastuosidad. Como ven, la escritura de un guión es un proceso arduo, incluso en las producciones más grandes. Y si vos estás creando tus propias historias o tenés una idea que querés escribir, te presento nuestro curso de guión cinematográfico definitivo. En 13 horas de clases grabadas en video nos enfocamos en el formato, la narrativa y la ejecución de un guión para de una vez perderle el miedo a la hoja en blanco o a la reescritura. Además de explicar la parte teórica, también incluye mi propia experiencia, que va de escribir guiones para cortos con mis amigos hasta series en plataformas de streaming. Comprando el curso no solo adquirís información valiosa para tus proyectos, sino que también estás apoyando este canal para que podamos seguir haciendo videos. Tenés toda la información del curso en la descripción y si usás el código ZEPFILMSYT al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Con un guión y una estética listos, Docter y Del Carmen se concentraron en el elenco de voces. Aquí también Docter tenía su propia visión. Buscaba actores con una personalidad similar a la de los personajes. Amy Poehler fue la única opción para Alegría. Quedó fascinada por el papel y se comprometió a fondo. Trabajó codo a codo con los guionistas para pulir su carácter y cómo se modifica mediante los conflictos que debe resolver. En tanto, Phil Smith, Bill Hader, Mindy Kaling y Lewis Black le pusieron las cuerdas vocales a tristeza, miedo, disgusto e ira respectivamente. Pero quedaba saber quién haría de Riley. Docter ya no podía convocar a Ellie, que era más grande que el personaje. Hubo un exhaustivo casting del que salió Caitlin Díaz. Tenía 11 años y no le costó meterse en el rol. Disponía de vitalidad y era capaz de transmitir varios sentimientos. Una vez que tuvo listo el guión, las voces y los diseños, en agosto de 2013, Docter y Del Carmen se abocaron a la animación. En esta etapa también se diferenció de las
las típicas producciones de Pixar. Usualmente, una de esas películas insume entre 80 y 100 animadores, pero aquí trabajaron solo 48. Ellos se dividieron en dos grupos. Uno se ocupó de las secuencias del subconsciente, mientras que el otro debió focalizarse en las multitudes. Docter siguió de cerca el trabajo de cada facción. Buscaba que los personajes tuvieran movimiento, que tuvieran vida, como los dibujos animados de sus ídolos Chuck Jones y Tex Avery. Docter y Del Carmen no dejaban escapar ningún detalle, pero el foco seguía puesto en las emociones, alegría especialmente. Docter decidió que brillara, que fuera la luz que iluminara todo a su paso, una cualidad acorde con la personalidad cándida y optimista del personaje. El diseñador de producción, Ralph Eggleston, se encargó de que su efervescencia se tradujera en partículas brillantes de energía. No era una labor fácil, exigió los esfuerzos de los dos equipos de animación. Tardaron 8 meses solo en el aura de alegría, pero nadie estaba convencido. Veían cómo un solo personaje estaba generando problemas de tiempo y presupuesto. Eso provocó algunas tensiones. Fue ahí que intervino John Lasseter, productor del film y todavía sinónimo de Pixar. Una opinión suya podía torcer el destino de Intensamente. Pidió revisar las pruebas de alegría y quedó maravillado. Y no solo eso, pidió que todas las emociones tuvieran esa textura. Docter sonrió. Eggleston también, pero supo que cambiaría la dinámica de trabajo. Solamente plasmar el look de alegría llevó alrededor de 18 meses, mientras que el proceso de creación demandó un total de 3 años. Un agotado Eggleston fue testigo de cómo sus colegas se desmayaban del cansancio y el presupuesto se le salía de las manos a la empresa. Luego de un arduo proceso de animar los personajes y escenarios que soñó Docter, quedaba la postproducción y el agregado de la banda sonora. Para esta tarea el director se acercó a Michael Giacchino. Ambos habían colaborado juntos en Up y el resultado fue una de las composiciones más elogiadas de Pixar y del cine moderno. Docter y Del Carmen hablaron de los personajes y la historia. Después lo invitaron a ver un corte del film. Conmovido por las imágenes, Giacchino compuso una suite no inspirada en ese material, sino de los sentimientos que le produjo. Lo había llevado a pensar en las situaciones de contención, como cuando un amigo le habla a otro que pasa por un mal momento o cuando un padre conversa con su hijo. Pensó en el hablar suave y la solidaridad, y quiso transmitirlo en su música. Luego de una producción que se extendió más de lo previsto, Intensamente quedó lista para su premier mundial, el 18 de mayo de 2015 dentro del Festival de Cannes. Los críticos la encumbraron por su espectacularidad, sofisticación y audacia. Sin embargo, Docter y todo Pixar sabían que la prueba de fuego sería el 19 de junio de ese año frente al público, sobre todo el público estadounidense, que suele resistirse a lo nuevo. ¿Sería muy complicada para los niños? ¿Funcionaría una historia sin un villano? Hubo dudas porque había terminado costando 175 millones de dólares, y si resultaba el primer fracaso de Pixar, como en el film, se produjo una revolución de emociones. Aunque prevaleció la alegría, el público llenó las salas, niños, adultos, todos quedaron cautivados por la historia, los personajes y la destreza visual. También encandiló a los psicólogos y neurólogos, que destacaron su anclaje en la realidad. Recaudó 858 millones de dólares alrededor del mundo, una racha que se extendió a la temporada de premios. Obtuvo 2 nominaciones al Oscar, Mejor Guión Original y Mejor Película Animada. En este último rubro ganó sin problemas. El suceso de Intensamente benefició a sus responsables máximos. Ekman escribió un libro sobre cómo los padres pueden usar la película para comunicarse mejor con sus hijos acerca de sus emociones. Cooley cobró más peso en Pixar, al punto de dirigir Toy Story 4. En cuanto a Docter, sigue activo en Pixar. Dirigió Soul y fue ascendido a director creativo de la empresa. Pero para él, Intensamente no solo fue un triunfo personal y de su equipo, era un logro que compartía con su familia, en especial con Ellie. Como el film nunca dejó de tener resonancia, siempre hubo planes para una continuación. Pudo ser concretada en 2024, ya sin Docter al mando. Le cedió el puesto a Kelsey Mann. Esta vez pudieron sumar 4 emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento. Intensamente comenzó como un proyecto muy personal de su director. Se convirtió en un evento único gracias a la mezcla de arte, ciencia, entretenimiento, trabajo y corazón. Lo novedoso del concepto pudo haber provocado rechazo, pero terminó siendo abrazada por el mundo. Nadie pudo resistirse a una película que, sin importar la edad, toca nuestras más profundas emociones. Para algunos fue basura juvenil, para otros fue la saga más importante de su adolescencia. Pero sea como fuese, Crepúsculo marcó a una generación. La historia de amor entre un adolescente y un vampiro presenta un enfoque novedoso de las clásicas criaturas de la noche.